Shabbat Shalom a todos, muy buenos días. Vamos ahora a entrar a la palabra de Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias esta mañana por tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias por tu fidelidad. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu favor, tu amor. Oh, Padre Santo, esta mañana bendecimos las ofrendas, los diezmos, Señor, lo que han propuesto dar para ti, lo que hemos propuesto. Y te pido que siempre, Señor, seamos de bendición a tu pueblo, a tu reino, Señor, siempre. Ahora te pido, Señor, que toques mis labios, unjas mis labios, que abra nuestros oídos al estudiar las Santas Escrituras, para entender lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, el Mesías, Señor, lo pedimos todo. Amén. Amén, aleluya. Dios les bendiga a todos, saludos a todos los que nos están viendo esta mañana y todos los que nos verán después. Vamos esta mañana a seguir nuestro estudio en la carta de Santiago, ¿verdad? Habíamos hablado que Santiago escribió esta carta durante una gran persecución que se soltó después de la muerte del diácono Esteban. Y Santiago y los apóstoles permanecieron en Jerusalén y hubo lo que se llama una gran dispersión durante este tiempo, una diáspora la llaman. Y los hermanos en Jerusalén, hermanos judíos, fueron esparcidos por todo el imperio. Y pues estaban pasando por gran sufrimiento durante este tiempo. Y también los apóstoles en Jerusalén que se habían quedado estaban sufriendo una terrible persecución. ¿Se acuerdan que era dirigida por Saulo, que ahora conocemos como el apóstol Pablo? Y Santiago escribió esta carta a las 12 tribus de Israel y comenzaba su carta diciendo: hermanos, cuenten por gozo cuando pasen por diversas tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hablamos que paciencia quiere decir constancia, perseverancia en el camino del Señor. Y esta semana vamos a seguir con el tema de la prueba, de la tentación. Y vamos a ver cómo Dios permite esto en nuestras vidas para que nuestra fe sea probada, genuina, para que crezcamos, para que maduremos en el camino del Señor. Dios no permite estas cosas porque es cruel o porque es malo, pero como habíamos dicho, la fe que no es probada no es fe genuina, ¿verdad? Para que algo sea probado genuino, como el oro, como un diamante, como plata, tiene que pasar por el proceso del fuego, ¿verdad? Si no es probado, entonces no se sabe si es oro o si es plata genuina, tiene que pasar por ese proceso. Entonces la semana pasada miramos, o terminamos más bien, hasta el versículo 11. Esta semana quisiera que viéramos desde Santiago capítulo 1 y vamos a ver desde los versos 12 a los versos 18. Y he intitulado este mensaje Corriendo por una corona. Corriendo por una corona. Pablo nos reveló en la primera carta de los Corintios que vamos en una carrera, ¿verdad? Y si se acuerdan que hicimos esa comparación de que la carrera que vamos corriendo no es una carrera de velocidad, ¿verdad? Como les había dicho antes, a mí me encanta ver en las competencias de campo. Me gusta mucho ver las carreras de velocidad de los hombres y las mujeres. Y vemos estos increíbles atletas que se me hace que son 100 metros los que corren. Y corren cuando la pistola es suelta o suena la pistola, entonces salen corriendo con una velocidad que los miro yo, digo, wow, ¿cómo es posible que seres humanos puedan hacer eso? Y para mí es muy impresionante mirar esta carrera. Pero la carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, es más bien un maratón, ¿verdad? Un maratón me parece que son 26 millas, no estoy seguro
pero me parece que por ahí. Y entonces, si una persona, si un atleta va a correr 26 millas y decide correr a una velocidad de una competencia de carreras, o de velocidad, perdón, entonces yo dudo que va a terminar la carrera, ¿verdad? Yo dudo que los atletas que corren de velocidad van a poder mantener ese paso las 26 millas. Entonces nosotros, los creyentes en el Señor, los cristianos, como quieran decirnos, tenemos que correr la carrera, ese maratón, a un paso de tal modo que vamos a terminar, ¿verdad? No podemos irnos a toda velocidad porque no vamos a durar ni una milla, ¿verdad? Pero tenemos que aprender en esta vida a caminar constantemente, a perseverar constantemente, de tal manera que sabemos que vamos a correr esas 26 millas. Entonces, la meta del cristiano es de llegar al final, ¿verdad? No estamos compitiendo con, ¿sabes qué? Yo te voy a ganar, No, se trata, ¿sabes qué? Yo voy a correr la carrera porque el punto de la carrera es terminar, ¿verdad? Llegar a las 26 millas. Eso es el punto. Entonces vamos a ver cómo esto se relaciona a las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Y una vez más quiero titular este mensaje, Corriendo por una corona. Y ahorita vamos a ver eso. Ok, vamos a empezar allí en el nombre del Señor en el verso 12. Y dice las Santas Escrituras en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces vemos esa palabra, bienaventurado, es una palabra griega makarios, que significa feliz, bendecido, alguien envidiable, ¿verdad? Una persona que es tan bendecida o bendecida de tal manera que esa bendición es envidiable por otros. Entonces escriban sus papeles. La persona que soporta las pruebas alcanzará la verdadera felicidad. Hablamos antes sobre la diferencia entre felicidad y gozo. Y dijimos que la felicidad aquí de este mundo está basada en las circunstancias. Si todo va bien, soy una persona muy feliz. Pero si de repente las cosas van mal, qué infeliz soy. Pero el gozo que Dios da es el gozo que dice, ¿sabes qué? Las cosas no van bien, pero yo tengo gozo en el Señor, ¿verdad? El gozo no depende de las circunstancias de la vida, depende de nuestra relación con Dios, ¿verdad? De su poder en nuestras vidas. Entonces, nuestro enfoque no debe de estar puesto en las pruebas, sino en el resultado final. Vamos a regresar al verso. Dice, bienaventurado el varón que soporta, que aguanta la tentación. Entonces, cuando Santiago aquí nos habla de el que soporta las pruebas, no está hablando de una o dos pruebas. Está hablando de las pruebas en nuestra vida entera. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cuando dice aquí Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Entonces, no es que en cada prueba vamos recibiendo una corona, sino que está hablando de la vida plena en sí, la vida completa, ¿verdad? Dice, bienaventurado el que llega hasta el fin, el que soporta las pruebas hasta el fin, ¿verdad? Porque dice que va a recibir una corona o la corona de vida cuando haya resistido la prueba. Entonces, si vencemos hasta el final, Dios nos dará la corona de vida. Y a mí me despertó el apetito un poco esto, me fascina mucho eso, lo de las coronas, ¿verdad? En los tiempos antiguos, cuando en Corinto tenían lo que llaman los juegos ísmicos, eran muy comparables a los Juegos Olímpicos. Y cuando alguien ganaba una competencia,
le ponían lo que ellos llamaban una corona, eran un cierto tipo de planta, olivo, no me recuerdo qué era, pero se lo ponían aquí alrededor y eso era su corona. Y Pablo hablaba de una corona corruptible, pero la corona que Dios tiene para nosotros es una corona incorruptible, ¿verdad? Hermanos, algo glorioso nos espera para todos aquellos que perseveremos hasta el fin. Y fíjense una cosa, la Biblia menciona 5 coronas disponibles para los que venzan hasta el fin. 5 coronas. Vamos a ver la primera. La primera es la corona incorruptible, ¿verdad? La corona incorruptible. Y se encuentra ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 25. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, se acuerdan que comparan la vida del creyente a una carrera? Dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis, ¿verdad? Corramos, démonos paso de tal manera que sepamos que vamos a llegar al fin, vamos a terminar. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, ¿se acuerdan las ramitas de olivo que se van a secar? Dice, pero nosotros una incorruptible, o la corona incorruptible, ¿verdad? Yo imagino que las coronas que el Señor nos va a dar cuando lleguemos son de tal valor, de tal hermosura que no podemos imaginarnos. Entonces, esta es la corona que Dios le va a dar para el que corre, el que llega hasta el fin. O sea, todos los que lleguemos al cielo vamos a recibir la corona incorruptible. Qué hermoso. Ok, la segunda corona es la corona de regocijo. Y se encuentra ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces, esta corona se llama la corona de regocijo, ¿verdad? Que nos vamos a regocijar cuando lleguemos en gloria, vamos a regocijar. Yo a veces cuando pienso en lo que está pasando, ¿verdad? Estamos viendo que están pasando muchas cosas extraordinarias. El mundo ha cambiado. Las cosas ya no son como eran antes. Y les voy a decir desde ahora que nunca van a ser como eran antes, porque vamos marchando hacia un propósito, hacia un clímax profético. Y vamos marchando y al yo observar y ver lo que está pasando en el mundo, no sé si ustedes se han dado cuenta que Israel está haciendo paz con los países árabes. No sé si saben eso, pero calladamente, mientras todo el mundo está enfocado en la pandemia, todos están enfocando en esto, en lo otro, en qué mascarillas se van a poner cuando salgan. Israel está haciendo paz con los países árabes, algo que antes no se había visto, ¿verdad? Y lo interesante de estos convenios, estos pactos, es que se llaman los pactos abrámicos, ¿verdad? ¿Por qué los llaman pactos abrámicos? Porque son países que descienden de Abraham. Israel, tanto como los árabes, descienden de Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham, el padre de Ismael y de los hijos de Ketura. Todos ellos son los países árabes modernos. Lo hemos visto en el libro de Génesis. Entonces, mientras todo está pasando, están sucediendo estos convenios, estos pactos. ¿Y qué quiere decir? Que estamos marchando a paso apresurado hacia el final de los tiempos. Y me estoy dando cuenta del caos que está pasando aquí en nuestra nación, ¿verdad? Algo sin precedente. Las elecciones han nombrado un ganador, pero no hay un ganador. Están en los tribunales, están peleando, está habiendo mucha confusión, ¿verdad? Esta gran nación. Y luego miro lo que está sucediendo en el resto del mundo, las hambres, las guerras, las pestilencias, las enfermedades. Y en vez de que me dé miedo, siento como que me empiezo a excitar por dentro, me empiezo a entusiasmar, siento un entusiasmo. ¿Por qué? Porque con cada día que pasa,
es un día más cerca de la venida del Señor, ¿verdad? ¿Y qué nos espera a los que perseveramos? Pues ya miramos la primera, la corona incorruptible y la corona de regocijo, que nos vamos a regocijar cuando el Señor nos recoja, ya sea en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, o sea que muramos y estemos en su presencia, no importa. Cuando entremos a su gloria, nos vamos a regocijar, el Señor nos va a poner una corona de regocijo, porque vamos a decir, gloria a Dios. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ¿verdad? Qué hermoso esto. Entonces, la tercera corona es la corona de vida, lo que estamos viendo, lo que acabamos de leer. Santiago 1:2 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis capítulo 2, verso 10, hablando a las iglesias, el Señor dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, ¿verdad? La fidelidad hasta la muerte, la corona de vida para aquel que resista la prueba hasta el final. Entonces, no nomás es de pasar una prueba o 2 o 3 en la vida, es el que persevera a través de todas las pruebas que lanza la vida. A veces yo me pongo a pensar, ¿sabes que la vida es bien difícil? ¿Verdad? Vivimos en esta carne corruptible, hay tantas cosas que vienen en contra de nosotros, que amenazan desviarnos del Señor, y digo, Señor, qué difícil es la vida. Pero nos animo a todos, perseveremos hasta el fin, porque nos espera grande galardón cuando lleguemos a la gloria con el Señor. Vamos a ver cuál es la cuarta corona. La cuarta corona es la corona de justicia, y es mencionada allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos a los que amen su venida, ¿verdad? ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Hay personas que no lo creen. Hay creyentes que dicen que no lo creen, ¿verdad? Pero esta corona, la corona de justicia, disculpen, escribí mal corona aquí, Dios se la va a dar, Jesús se la va a dar a los que esperan su venida. Yo estoy esperando su venida, ¿verdad? Yo he conocido a cristianos que dicen que vamos a pasar por esa última semana, la semana número 70, lo que llaman la tribulación o la gran tribulación. Y digo, estas personas no saben lo que están diciendo. No saben el terror y el horror que va a suceder durante ese periodo. Es más, es tan horroroso que Jesús en el capítulo 21 de Lucas nos dice, velad y oren que sean hallados dignos de escapar las cosas que vienen y estar de pie delante del Hijo del Hombre, ¿verdad? Esta corona es la corona que Dios le va a dar a los que esperan la venida de Dios. Yo la espero con anticipación. Yo no me quiero quedar. Cuando llegue el arrebatamiento, cuando llegue el rato, yo me quiero ir con el Señor. Yo no me quiero quedar aquí. ¿Por qué? Porque vienen cosas terribles. El Señor va a derramar su ira sobre un mundo incrédulo, ¿verdad? Va a derramar sus terribles juicios sobre una humanidad que lo ha rechazado. Pero no es para nosotros. Nosotros no hemos sido salvos para la ira, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor viene por su iglesia pronto, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y todos aquellos que creen en su venida, todos aquellos que estamos esperando su venida con anticipación, que como dijo Juan el teólogo en Apocalipsis, dijo, ven pronto, Señor Jesús. Hace 2000 años escribió eso y dijo, ven pronto, Señor Jesús, ¿verdad? La corona de justicia, ¿verdad? Que el Señor dará a todos los que aman su venida. Estamos esperando su venida con anticipación. Estamos deseosos, Señor, ya ven por nosotros, ya sácanos de este mundo. Úsanos para dirigir a otros a Jesús, pero ven pronto, no tardes más, ¿verdad? Y quiero decirles esta mañana
que la hora es tardía. No falta mucho. Lo más importante que debemos estar haciendo ahora los creyentes, debemos estar preparándonos. Debemos estar en ayuno, en oración, debemos estar en las escrituras, ¿verdad? Santificando nuestras vidas más y más para que seamos hallados dignos de irnos con el Señor cuando Él venga. Tenemos que estar llenando nuestras lámparas de aceite como las 5 vírgenes sensatas. No sea que de repente llegue el esposo y no tengamos aceite en nuestras lámparas y nos quedemos, ¿verdad? No sea que venga pronto el esposo y nos quedemos como las 5 vírgenes insensatas que descuidaron su vida, que dijeron, no, tarde el Señor, no es cierto que va a venir, o yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y descuidan sus vidas espirituales, y de repente llega el esposo en un tiempo que nadie sabe, y se lleva a su iglesia, ¿verdad? Yo he escuchado, están saliendo muchas cosas ahora, personas que están poniendo fechas, que dicen que va a venir en esta fiesta, que va a venir acá, y yo digo, ¿saben qué? No va a venir en ningún día que ellos dicen, porque la Biblia dice que el Señor va a regresar en una hora que menos esperamos. Entonces, cuando menos espere la gente, ¡pum!, de repente va a venir el Señor por su iglesia. Y yo me quiero ir con Él. La quinta y última corona, la corona de gloria. Fíjense lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar quiere decir denle de comer, alimenten a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona de gloria, ¿verdad? Esta corona le espera a todos los pastores que son fieles al Señor. Yo pienso que no nomás a los pastores, sino a todos los que enseñan la palabra de Dios. Los maestros, todos los maestros de escuela dominical, los que enseñan a los niños, todos los que fielmente enseñan la palabra de Dios, les espera esta corona de gloria. ¿Verdad? Qué hermoso. Entonces, si perseveramos en el Señor, vamos a recibir cuando menos 4 coronas. Todos aquellos que enseñan la palabra de Dios, 5 coronas, ¿verdad? 5 coronas de bendición que espera a todo creyente. Y pronto, los tiempos no pueden durar más. ¿Cómo sé? Porque dice la palabra de Dios hablando de la parábola de la higuera. Y la higuera representa a Israel, dice, cuando la higuera reverdece, dice. Cuando empiezan a salir las hojas, sabe, dice que el verano está cerca. Dice, no pasará esta generación hasta que no hayan sucedido todas estas cosas. Israel fue establecido en 1948. Y el Salmo 91 nos revela, o el Salmo 90, perdón, nos revela que la generación son 70, 80 años, ¿verdad? Entonces, en el 2018 se cumplieron 70 años desde el nacimiento de Israel. Entonces, ahorita estamos entre el periodo de 70 a 80 años. Y el Señor dijo, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Hay gente que está viva todavía de esa generación. Y estamos aproximándonos muy pronto a los 80 años desde el nacimiento de Israel. Entonces, no estoy poniendo fechas. Lo que estoy diciendo es que los tiempos están muy prontos de cumplirse. Solo Dios sabe cuándo, pero les animo, mis hermanos, los exhorto, les ruego, preparémonos, saquemos todo el mal, toda la maldad que hay en nuestro corazón, saquemos la amargura, saquemos el enojo,
la falta de perdonar, saquemos la lujuria, la lascivia, saquemos los chismes, las malas palabras, los chistes sucios, saquemos de nuestras vidas todo el mal que hay, porque se están acabando los tiempos. Están pasando ahora a un punto de aceleración que es tan impresionante, ¿verdad? Cada vez que nos despertamos, ¡pum!, estamos viendo que está sucediendo algo profético. Preparémonos. Ok, vamos a seguir. Vamos a ir allá al verso 13. Dice: cuando alguno es tentado, o cuando uno es probado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muy importante eso. Entonces, el primer punto: la Biblia garantiza que vamos a ser tentados, que vamos a ser probados. Lo garantiza. Fíjense lo que dice. Dice, cuando alguno es tentado. No dice si de casualidad llegan a ser tentados, si posiblemente les llegue la tentación, o tal vez a lo mejor hay probabilidad que les llegue la prueba. No, dice, cuando alguno es tentado. Quiere decir que a todo creyente, tarde que temprano, no importa su estación en la vida, si sea rico, si sea pobre, no importa si tenga educación, no tenga educación, no importa si fue al seminario, no fue al seminario, no importa dónde viva, no importa. Va a ser tentado, va a ser probado, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, dice la palabra de Dios. Entonces, escriben sus papeles. Dios vive en perfecta santidad y no tiene capacidad para la maldad, ni es sujeto a ella. Muy importante. Dios vive en perfecta santidad y no tiene capacidad para la maldad, ni tampoco es sujeto a ella. Entonces, ¿qué dice aquí? Que Dios no tienta a nadie, o otra manera de comprenderlo, no le hace mal a nadie, ¿verdad? Dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, miren, hay muchas personas ahora que viven enojados con Dios y le echan la culpa por lo que les ha pasado. Le echan la culpa a Dios. Pero las escrituras nos revelan que Dios no es el que manda maldad a nuestras vidas. Dios no es el que nos tienta para que nos apartemos de Él, ¿verdad? Ciertamente yo sé, hay muchas personas que han pasado por duras pruebas, ¿verdad? Hay cristianos que se han apartado del Señor por algo que les pasó. Y muchas veces, créanlo o no, es algo que les hicieron en la iglesia. Tal vez un pastor les dijo algo muy duro, falto de sabiduría. Tal vez un hermano les dijo algo indebido, lo que sea. Cualquiera que sea la cosa, o les sucedió una tragedia en sus vidas, o pasó, se murió algún ser querido, algo sucedió en sus vidas, y terminaron echándole la culpa a Dios. Y en estos momentos viven apartados y enojados con Dios. Pero yo quiero animarte esta mañana, yo quiero decirte algo, yo quiero decirte que no es Dios el que trae maldad a sus vidas. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde suceden tragedias, pasan cosas. Somos seres imperfectos, ¿verdad? Y yo soy el primero. Y a veces cometemos errores, pero no es Dios el que causa eso. Dios le dio al hombre lo que se llama el libre albedrío, quiere decir, nos dio a nosotros la capacidad de hacer nuestras propias decisiones, de hacer el bien o hacer el mal. Y a veces la gente escoge hacer el mal y nos daña, pero no debemos agarrarla en contra de Dios. A veces estamos en la situación que estamos por decisiones que nosotros hicimos.
y le echamos la culpa a Dios. Pero dice la palabra de Dios que no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Si esta mañana estás enojado con Dios, yo te pido, yo te ruego que perdones a Dios en tu corazón, ¿verdad? Que saques ese resentimiento que tal vez tengas contra Dios y que le des gracias, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que en medio de todo lo que pasamos, Él está obrando, está moviendo las cosas para nuestro bien, ¿verdad? Reconcíliate con Dios, regrésate con Dios, no vivas apartado de Él, ¿verdad? Porque un día, a lo mejor muy tarde, te vas a dar cuenta que no es Él el que causa la maldad en nuestras vidas, sino que Él nos ama, y si nos volvemos a Él, Él nos recibe. Si nos arrepentimos y le decimos: Señor, perdóname, he estado enojado contigo, te eché la culpa porque se murió mi hijo, mi hija, porque se murió mi ser querido, pero yo sé que no fuiste tú, yo te pido perdón y te pido que me recibas. Yo te garantizo que Él te va a recibir, ¿verdad? Porque Dios no es como nosotros, Él no nos reprocha las cosas. Él no guarda rencor ni amargura. Él dice: sí, hijo, ven, yo te voy a restaurar, y un día tú vas a comprender qué es lo que sucedió, pero por ahora tienes que poner tu fe en mí. Tienes que mantener tu fe en mí. Algún día vas a comprender, pero todavía no ha llegado el tiempo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Quiere decir que no vamos a saber todo. Hay cosas que no vamos a saber hasta que no lleguemos a la gloria con Dios. Pero nuestro trabajo en esta vida es mantener nuestra fe firme en el Señor y seguir adelante. Ya no estemos enojados con Dios, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Los que perseveramos en la prueba, los que perseveramos en las luchas de esta vida, los cuidados de esta vida, el Señor tiene un premio glorioso. Cuando menos 4 coronas, y se enseñan la palabra fielmente, 5 coronas. Yo quisiera llegar a tener las 5. Entonces el punto aquí es de que la persona que aguanta la prueba y permite que Dios haga su obra en medio de la prueba, será fortalecida. Entonces la persona puede caer en maldad si escoge dudar de Dios y desobedecer tu palabra. ¿Cómo estamos reaccionando en medio de la prueba? A veces las pruebas son duras. A veces en medio de la prueba oramos y parece que el cielo está hecho de metal. No pasan las oraciones. Oración que haces rebota y llega. Parece que Dios está en silencio, queda en silencio. Parece que entre más clamas a Dios, más silencioso es. Y yo comprendo eso. Yo entiendo eso. A veces la prueba se pone tan dura, ¿verdad? A veces estamos en situaciones que no sabemos cómo vamos a salir. No sabemos qué vamos a hacer. Ya no sabemos ni siquiera cómo orar. Ya hemos pedido de tantas maneras, no sabemos cómo orar. Y clamamos al Señor y parece que los cielos están silenciosos, están callados. No hay respuesta. Es en esos momentos, hermano mío, hermana mía, que debemos ejercer la fe, ¿verdad? Permanecer en oración, permanecer en la palabra y creer lo que dice el Señor, que dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Sabes lo que está pasando en esos momentos? Primeramente, Dios está estirando tu fe, está probando tu fe. Estás pasando por la prueba, estás en el horno y el fuego está sacando las impurezas que hay en nuestras vidas. Es en esos momentos cuando Dios parece que está silencioso, que empiezan a surgir a la superficie todas las cosas que hay en nuestro corazón que Dios quiere sacar. ¿Y qué está pasando? Dios está quemando las cosas en nuestra vida. Está consumiendo el orgullo. Está consumiendo la soberbia. Está consumiendo la incredulidad. Está consumiendo la duda.
está consumiendo la maldad que hay en nuestro corazón, la saca a la superficie y está siendo consumida por el fuego santificador del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos en dolor, estamos sufriendo, estamos gritando. Muchos a veces hemos levantado el puño al cielo y le hemos dicho: Señor, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué te hice? ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo lo comprendo. Pero creamos, hermanos, que en medio de esas duras pruebas, cuando parece que Dios no está escuchando, creamos que no nomás está escuchando, sino que en medio de ese silencio, Dios está trabajando. Está moviendo las cosas acá afuera para que salgas de esa prueba, para que llegues a esa gloria que Dios tiene preparada para ti. Por eso me gusta mucho ese canto, esa canción que dice: cuando Él queda en silencio es porque Él está trabajando. Y es muy cierto. Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos esa prueba que decimos: Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás? Y salimos de ese lugar. Entonces ahí es donde nuestra fe crece, porque ya no caminamos por sentimientos. Hay personas que corren de iglesia en iglesia buscando sentirse bonito. Están buscando emociones. Pero ¿sabes qué? Las emociones son muy traicioneras. Un momento estás muy contento y feliz, otro momento estás acá abajo. Un momento te sientes, ¿cómo se dice?, caritativo, y otro momento quieres matar al mundo, ¿verdad? Nuestras emociones nos traicionan. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios nos está llevando hacia la fe verdadera, donde con nuestro corazón creemos en la veracidad de la palabra de Dios y no contamos en las emociones. Oh, tengo que ir a una iglesia porque ahí me siento bonito, ahí cuando voy empiezo a sentir algo aquí en el corazón. Eso es caminar una fe superficial. Una fe que depende de emociones, que depende de sentimientos. Pero ¿qué pasa? Dios usa esas pruebas para que aprendamos no a confiar en nuestros sentimientos, nuestras emociones, sino confiar en la verdad de la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Y después, no importa que pases lo que pases, vas a perseverar hasta el final. Te está preparando el Señor para que corras las 26 millas de un maratón completas y no te vayas a quedar a medias o 3/4 partes. Persevera. Sigue orando. Sigue leyendo la Biblia. Sigue ayunando. Sigue buscando a Dios con todo tu corazón. Porque tarde que temprano vas a salir de esa prueba. Estaba muy impresionado yo con el testimonio de un varón que se llamaba Dumitru Duduman. Él era un hermano de Rumanía, un cristiano, un creyente, que metía Biblias al país de Rumanía durante el reinado de terror del comunista Ceausescu. Los que saben la historia saben que este dictador de Rumanía era un hombre muy malvado. Y a este hermano, tarde que temprano lo descubrieron y lo metieron a la prisión y lo torturaron por 5 o 6 meses. Y no voy a decir cosas que le hacían porque son muy gráficas, pero son cosas terribles. Y finalmente él perseveró. El que lo estaba atormentando, el coronel, Dios se murió, Dios lo juzgó y lo sacaron. Y dice que era lo quisieron matar, que estaba tan quebrantado en su cuerpo, tan quebrado, que se empezó a pudrir su cuerpo. Y un día Dios mandó un ángel que milagrosamente lo sanó, lo levantó y se vino a vivir a Estados Unidos y predicó en Estados Unidos por muchos años, diciéndole que se arrepintiera. Pero si quieren leer su historia, se llama Dumitru Duduman. Es un testimonio impactante. Pero lo que a mí me impresionó tanto de este hombre, este señor, es que dice: hermanos, dice, cuando yo estaba en la prisión y me estaban torturando, aguanté, dice, pero saben que yo no era fuerte, no crean que yo era fuerte. Porque uno se pregunta: Señor, si a mí me pasara algo así, ¿resistiría? Pero él dijo estas palabras y de una manera me impresioné, pero de otra manera me conforté, me consoló, porque dijo: hermanos, no crean que yo soy fuerte, dice, sino que era el Espíritu Santo en mí que me ayudó a perseverar. Entonces yo dije: gloria a Dios. Entonces quiere decir
que yo no tengo que poner mi fe en mis propias fuerzas, porque tenemos el Espíritu Santo, pase lo que pase. Y el Señor es fiel para sostenernos en Él. Entonces, ¿qué está pasando en la prueba? ¿Qué está pasando? Pasamos de ser personas emotivas, personas que son movidas por las emociones o los sentimientos, a personas de verdadera fe, que confían y perseveran en el Señor, aunque pasen cosas como pasó el hermano Yurman, que ahora ya está en la gloria con Dios. Ven, es que nuestro caminar es algo muy serio, ¿verdad? A veces no tomamos nuestra relación con Dios suficientemente en serio. Hay personas que lo tienen como un juego, y hay personas que piensan que cuando van a la iglesia le están haciendo un favor a Dios, ¿verdad? Viven de una manera cuando están en la iglesia, y cuando viven en sus casas viven de otra, viven dobles vidas. No están tomando su fe en serio. Estas son cosas muy serias, porque un día vamos a rendirle cuentas a Dios. Nos va a preguntar el Señor: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Verdad? ¿Por qué no perseveraste? ¿Por qué no mantuviste tu fe fija en mí? Un día Dios nos va a llamar a cuentas. Pero la persona que en medio de la prueba dice: Señor, no sé qué está pasando, estoy sufriendo, a veces siento que me voy a volver loco o loca, pero Señor, yo escojo en medio de esta prueba darte gracias, porque sé que estás trabajando las cosas para mi bien. Y yo te voy a alabar, y yo te voy a glorificar. Y como dijo Job tenía una fe tremenda, dijo: aunque me mate, voy a confiar en Él. ¿Verdad? Es una actitud, es una fe que viene del Señor, del Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos perseverar en el Señor, entonces las emociones nos siguen, ¿verdad? El amor, la felicidad, el gozo nos sigue. Cuando escogemos obedecer la palabra de Dios, entonces todas esas emociones nos siguen. Pero si estamos siguiendo las emociones, nos van a traicionar. Nos van a traer de un lugar a otro, como dijo Santiago: vamos a ser como las olas del mar, que a donde nos lleve el aire, el viento, para allá vamos a andar. Pero cuando estamos anclados firmemente en la roca que es Cristo Jesús, nuestra fe está anclada en Él, nada nos va a mover, ¿verdad? Es como la roca de Gibraltar, ¿cómo se llama? Ahí en Gran Bretaña, es una piedra grandísima, y no importa qué tormenta llegue, esa piedra no la mueve nada. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, pruebas y luchas, pase lo que pase, ahí vamos a estar, ¿verdad? Me recuerda mucho a mi abuela materna, que yo siempre a veces digo a la gente que tenía todas las enfermedades del mundo, parecía, ¿verdad? Pero era una mujer firme en el Señor, esa mujer que sufrió mucho, mi abuela. Desde que era muy joven hasta que el Señor se la llevó, sufrió mucho, pero ¿saben qué? Era una mujer firme en la fe. ¿Por qué? Porque era una mujer que caminaba por fe y no por vista, no por emociones, no por sentimientos, sino caminaba por fe. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermanos. Dios nos está formando porque Él quiere que nosotros perseveremos hasta el fin, que lleguemos. No quiere que nos quedemos. Una vez vimos una película chistosa, no me recuerdo, que iba corriendo un hombre en una competencia para calificar para algo, y al último momento de repente cayó y se fue resbalando, y la nariz le quedó como una pulgada de la meta final, ¿verdad? No me recuerdo la película, pero así es. Dios no quiere que nos pase eso. Él quiere que corramos con fuerzas y rompamos ese listón de la meta final y entremos a gloria, ¿verdad? Con todas las fuerzas que Él nos da. Entonces yo nos animo esta mañana, que Dios no nos quiere matar. Dios no nos quiere ver sufrir por vernos sufrir, sino que Dios está permitiendo, aunque Él no es causa de eso, Él lo permite para que nuestra fe en Él crezca. Pero Él tiene una respuesta, tiene una meta, tiene un propósito, porque Él nos está permitiendo que pasemos por eso. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Aprendamos a darle gracias. Yo tuve que aprender a darle gracias.
Tú que aprendes, Señor, ¿sabes qué? Después de hacer todos mis berrinches, después de patalear, después de gritar, después de llorar, después, como los niños chiquitos, ¿verdad? Cuando un niño está chiquito y no se puede salir con la suya, ¿qué hace? Se tira al piso, empieza a patalear, empieza a gritar, empieza a hacer berrinches, y porque no están saliendo las cosas como él o ella quieren, ¿verdad? Entonces a veces nosotros, aún de adultos, hacemos eso, empezamos a patalear, a gritar, decir, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces debemos de, dijo Pablo, cuando yo era niño, yo pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que he madurado en el Señor, ahora ya camino diferente. Entonces, nosotros al madurar en el Señor, en medio de esas pruebas, cuando todo no va bien, debemos decir, ¿sabes qué, Señor? Debe llegar el momento que decimos, yo escojo darte gracias. Escojo darte gracias con un corazón agradecido. Y van a ver, hermanos, algo pasa y algo sucede. Es algo muy sobrenatural cuando uno decide obedecer. Acuérdense, no se trata de sentimientos, se trata de obediencia. ¿Verdad? No caemos en pecado por obedecer al Señor cuando llega la tentación, ¿verdad? Esa mujer, ese hombre, esa mujer hermosa, ese hombre guapo que viene a seducirnos y la carne quiere irse para allá y decimos, no, yo escojo obedecer a Dios. Si ven eso, no se trata de emociones, no se trata de sentimientos, se trata de decir, no, yo escojo obedecer a Dios. Entonces, llega el momento que decimos, yo, Señor, en medio de mi prueba, en medio de mis luchas, yo escojo a darte gracias. Hermanos, créanme que cuando hice esa decisión, algo sucedió en mi corazón, algo pasó, ¡pum! Algo se rompió. Y de repente empecé a caminar con unas fuerzas nuevas que antes no tenía, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, no estéis ansiosos por nada. Dice, pero presentad vuestras peticiones a Dios con agradecimiento. Había momentos en mi vida que sentía que me iba a volver loco, ¿verdad? Es el enemigo, es el diablo que viene a sembrar cizaña en nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios, dice, presentad vuestras peticiones a Dios con agradecimiento. Señor, gracias. No sé qué está pasando, pero te doy gracias. Me empecé a enfocar en lo que sí tenía. Dejé de enfocarme en lo que no tenía y empecé a enfocarme en lo que sí tenía. Señor, gracias por tan grande salvación que me has dado. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en mí, que me sostiene. Gracias porque tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Gracias porque tengo vida, tengo salud. Gracias por mis padres, mis hermanos. Gracias por la provisión que me das. Gracias. Empecé a enfocarme en el Señor y escogí dar gracias. Entonces hay una promesa. Hay una promesa. Eso es el calificativo. Esa es la condición. Pero después dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Jesús el Cristo, en el Mesías. Guardará nuestros corazones en Yeshua, nuestro Mesías. Es una promesa. Y yo lo he probado vez tras vez. Cuando quiere llegar la desesperación, cuando de repente quiere llegar un espíritu de locura o lo que sea, digo, no, en el nombre del Señor, Señor, te presento mis peticiones, pero antes de eso yo te doy gracias. Yo te agradezco que estás en mi vida. Y entonces la paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Hay gente que se ha suicidado, que va y comete locuras. ¿Se acuerdan que Santiago dijo, si a alguien le falta sabiduría, pídele sabiduría, ¿verdad? Porque a veces cuando uno está pasando la prueba, le dan ganas de hacer cosas locas, hacer locuras. Dice, de repente esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará nuestras mentes. Es como un escudo, ¿se acuerdan del yelmo de la salvación? Que cuando nos vestimos de la armadura de Dios, protege nuestras mentes, nuestros pensamientos. Y vuestros corazones, donde están las emociones, donde está la voluntad, donde está, son tres cosas.
las emociones, la voluntad, los pensamientos. Dice, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y créanme cuando les digo que yo he experimentado eso, ¿verdad? Porque Dios es fiel a su palabra. Dios siempre va a respaldar su palabra. Acuérdense de eso. Si queremos hacer nuestras propias cosas, andar corriendo de acá para allá y nunca sujetarnos a su palabra, Dios no lo va a respaldar. Pero cuando un día nos sentamos, ok, Señor, ya estuvo suave con todo esto. Ya estuvo suave con todas las tonterías que he hecho. ¿Qué dice tu palabra? Y nos sentamos y nos proponemos a leerla y decimos, ok, esto es lo que dice tu palabra, lo voy a creer. Cuando hacemos esa decisión, entonces Dios comienza a respaldar su palabra. Es muy hermoso, ¿verdad? Es muy hermoso cuando empezamos a comprender que el justo por la fe vivirá. Eso es lo que ayudó a Pablo a que perseverara después de todos los latigazos que le dieron, después de todos los náufragos, después de todas las hambres, de todos los rechazos, de todas las golpizas que le pusieron, aún después que lo mataron y resucitó. Por eso Pablo dijo, el justo por la fe vivirá. Y esta mañana es lo que el Señor quiere. Nos espera un gran galardón, ¿verdad? Nos espera la corona, una corona. Estamos corriendo, pero no en vano. Estamos corriendo porque nos espera un grande galardón, la corona de la vida, ¿verdad? Está esperándonos para que el que persevere hasta el fin. No es en vano. Hermano mío, hermana mía, tú que has caminado mucho tiempo con el Señor, o a lo mejor has caminado nomás una semana o dos, tu carrera no es en vano. Cuando lleguemos a la meta, cuando la crucemos, Dios tiene grandes galardones para nosotros. Una vida eterna, gloriosa, que no podemos imaginarnos, pero tenemos que ser fieles al Señor. Si escogemos ser fieles al Señor, el Señor no nos abandonará, ni tampoco nos dejará. Entonces esta mañana los invito, no vamos a poder terminar el mensaje, como les había dicho, el primer capítulo de Santiago es como que tomaron 1000 cosas y lo pusieron en una cajita así. Y no quiero apresurar el mensaje porque es demasiado importante, pero quiero animarnos esta mañana que nuestra carrera no es en vano. Estamos corriendo por un propósito, ¿verdad? Hay gente que está corriendo de acá para allá y corre de este lado al otro y no tiene propósito, termina exhausta y desanimada porque anda corriendo, pero está corriendo en vano. Pero lo que yo quiero animarnos esta mañana a todos es que no estamos corriendo en vano. Ahí vamos corriendo hacia una meta que es Yeshua, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Señor nuestro. Estamos corriendo por ese galardón que nos espera en el cielo y ahí vamos. A veces corremos en el frío, a veces en el calor, a veces corremos cuando está lloviendo, pero ahí vamos. A veces vamos corriendo con un paso un poco más apresurado, a veces apenas vamos, ¿verdad? Pero el punto es, ahí vamos. Y nos animo, hermanos, a que aprendamos en medio de las luchas y las pruebas o cuando todo va bien, a darle gloria a Dios, a estar en la palabra de Dios, a tomar tiempo para ayunar, para orar a Dios, para que Él nos ayude y nos enseñe a perseverar, a darle gracias a Dios en medio de la prueba, porque vamos corriendo por una corona. Vamos a orar. Padre, en tu nombre santo te damos gracias, te bendecimos y te alabamos esta mañana. Te damos gracias por tu palabra gloriosa, Señor. Tu palabra que da vida. Te amamos y te glorificamos esta mañana. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú no nos dejas, Padre. Y en medio de todo lo que estemos pasando, lo que vayamos a pasar, tu presencia va con nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice a todo aquel que me escucha si está desanimado, pasando por la prueba. Señor, manda a tu Espíritu Santo que lo consuele, la consuele.
Alguien, Señor, le hace falta provisión, trabajo, dales trabajo. Hay alguien que está enfermo, Señor, sánalos, Padre. Envía tu palabra y sánalos, Señor, te lo pedimos. Creemos todo porque tú eres un Dios bueno, Señor. En ti no hay mudanza ni sombra de variación. Tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y pedimos, Señor, por los hermanos, que la paz del Señor, Señor, que tu paz siempre habite en nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde nuestras mentes y nuestros corazones. En el Mesías Jesús, para siempre. Gracias, Señor. Pongámonos de pie, recibamos la bendición. La semana que entra vamos a terminar el mensaje con la ayuda de Dios. Hay mucho que hablar, hay mucho que cubrir. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor haga volver su rostro sobre ti y llene tu casa, tu vida, tu familia, tu trabajo, tus negocios, todo, que los llene de su shalom, de su verdadera paz. Dios te bendiga y te guarde esta semana y Shabbat Shalom a todos. Shabbat shalom.